en este nuevo vídeo vamos a hablar de la normativa reguladora de la protección de datos, cuáles son los principios fundamentales y cuáles son nuestros derechos al respecto. Bien, y nosotros vamos a introducir en este tema, que es bastante larguito, a nivel de Unión Europea, cuáles son los principios y normas relativos a personas físicas que deben de hacer cualquiera que sea su nacionalidad, residencia, se deben de respetar lo que son las libertades y derechos fundamentales con el tratamiento de datos personales que está concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto, sino que se debe considerar como una función de la sociedad para que ésta pueda mantener el equilibrio con respecto a este principio de proporcionalidad. A través de este articulado, el artículo 18, además también nos habla de que las personas físicas, con el tratamiento de estos datos, también los recoge como derecho fundamental en la Constitución española, en el artículo 18, apartado 1.0, y además en el apartado donde nos habla de la intimidad personal, en el apartado 4, donde se limita el uso de la informática en garantía de este derecho, y además en el artículo 8 de la Carta Fundamental de los Derechos de la Unión Europea, en el artículo 16.1, que es el funcionamiento de la Unión Europea, etc. En la Carta de la Unión Europea, que la acabamos de mencionar, también nos habla que cada persona con derechos o protección de datos de carácter general también tiene derecho a que estos datos se traten de una manera leal, con fines concretos, con consentimiento de la persona afectada y que todo esté previsto por la ley. En el artículo 16.2 de esta ley, aprobado por el Parlamento Europeo, además se establece que existe una normativa de protección de personas físicas, instituciones, órganos de la Unión y Estados miembros. Hago un inciso y, como todos sabemos, esto no se mantiene en el tiempo. Las grandes instituciones que tenemos hoy en día, llámalo Google o llámalo grandes corporaciones, hacen que nuestros datos sean vendidos en la Deep Web y que nuestros datos, incluso los datos médicos que tenemos de expedientes médicos, sean traficados con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, sí existe esta normativa, pero no se aplica o se aplica con carácter sectorial, ¿de acuerdo? Porque hoy en día es un negocio la venta de datos personales, como todos sabemos, ¿bien? Vale, dicho esto, seguimos con el tema. De esta manera, en el reglamento 2016 que nos habla del artículo 679 del Parlamento Europeo, el Consejo de abril de 2016, etcétera, nos habla además del nivel de protección de derechos y libertades de cada persona física con sus datos, vulnerabilidades, garantizando un nivel uniforme y elevado de protección de datos. Además, nos habla también, según la Ley Orgánica 3/18 del 5 de diciembre, de la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales. Las definiciones de esta ley de protección de datos nos habla de datos personales, que sería toda información física identificada o identificable, que hay un interesado, una persona física cuya identidad se determina de manera directa o indirecta, que tiene pues un nombre, una identificación, unos datos de localización, una identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social, que definen que esto es una persona. ¿Bien? El tratamiento también es una operación o concurso de operaciones que se realizan con datos personales, automatizados o no, que se muestran recogiendo registros a través de organizaciones, estructuras, conservando, modificando, comunicando, difundiendo, interconexionando, cotejando, accesiendo, limitando, suprimiendo o destruyendo. El responsable o la responsable de este tratamiento de datos normalmente es una persona física o bien una autoridad pública a servicio de estos organismos para determinar cuál sería este tratamiento. El encargado de este fichero o de los datos sería también una persona tanto física como jurídica, que sería responsable de este tratamiento. El ámbito de aplicación, pues si estamos hablando del reglamento europeo, pues sería toda la Unión Europea. Si estamos hablando de un reglamento de España, pues sería toda España. Bien. Hasta ahí todos llegamos. Bien, principios relativos a este tratamiento de manera tanto lícita como legal como transparente con el interesado, donde tenemos una lealtad y una transparencia. Está recogido para fines determinados, tanto explícitos como legítimos. Los datos son exactos y, si fuera necesario, se pueden actualizar razonadamente, además, sin dilatación respecto a los fines a los que se trate, manteniendo de esta manera la forma que los interesados no tengan más tiempo que el necesario para fines de tratamiento de datos personales. Los tratamientos, además, también deben garantizar la seguridad adecuada de estos datos con las pérdidas de destrucción o daños accidentales mediante técnicas organizadas que además sean apropiadas. Con referencia a los datos o la licitud de este tratamiento, será lícito si cumplen al menos las siguientes condiciones. Primero, el interesado debe dar su consentimiento,
tanto para este como para varios fines específicos. Segundo, hay una aplicación de la petición de estas medidas precontractuales, un cumplimiento de la obligación legal de estas medidas, proteger intereses vitales de la persona física. La misión que se realiza es el ejercicio de poderes que será el responsable de este tratamiento y luego la satisfacción de lo que llamamos los intereses legítimos, tanto en derechos como en interesados sean niños o personas que desarrollen diferentes funciones. En la categoría especial de estos datos cabe resaltar el artículo nuevo, el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, donde nos habla también que los datos biométricos dirigidos pues pueden ser la pupila, por ejemplo, ¿no? Que vimos otro día en redes sociales que a unos adolescentes se les daba 100 euros en blockchain si les dejaban escanear la pupila, por ejemplo, ¿no? Bueno, realmente es el iris, lo que tiene la información, pupila, ojo, etcétera, ¿vale? Cosa totalmente ilegal porque dentro de ella, los que hemos estudiado naturopatía psicofísica, tenemos dentro de esa pupila pues todo el genoma de cada persona. Bien. Además también datos relativos a la salud, la vida sexual, la orientación sexual, tendencias religiosas, afiliaciones sindicales, datos genéticos, etc. Está prohibida y no se da aplicación en ciertas circunstancias, como por ejemplo el consentimiento explícito por tratamiento de datos. El consentimiento sería necesario con obligaciones de derechos específicos de la vida del interesado y de estos datos. El derecho a las personas tienen derecho, según el título 3 de esta ley de ordenación de la protección de datos, la transparencia ¿vale? de la información y la comunicación. Además, también las modalidades de los servicios de derecho de los interesados, en los artículos 31, 14 y 13 nos habla de ello, 22 también, que la violación de la seguridad, además relativa al tratamiento de estos datos personales, es debe ser tangible, de facilidad transparente, etcétera, etcétera. Luego también el derecho de acceso al interesado, es decir, los fines del tratamiento, la categoría de los datos, los destinatarios, el derecho a presentar una reclamación de este control, el derecho a la rectificación de estos datos también, y a la supresión o el derecho al olvido de estos datos que hayan sido, en este caso, tratados ilícitamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en las personas que han padecido un cáncer y que luego no encuentran aseguradoras porque sigue, aunque hayan pasado 20 años que ellos han padecido un cáncer, ¿no? El otro día hubo un programa de televisión hablando de todo esto. Derecho a limitar el tratamiento. En el artículo 18 también el interesado tiene derecho al responsable del tratamiento de limitación de datos según las condiciones siguientes durante el plazo, además de verificar esa exactitud o que se oponga al uso de sus datos personales. Según el artículo 21 del apartado 1, el interesado formular además una reclamación o defensa en función de esto. Derecho a portabilidad de datos. Cuando el tratamiento esté basado en consentir los datos y se efectúe por medios automatizados, transmitir o no este fichero a un responsable y pasarlo a otro. El derecho a la oposición de decisiones individuales sobre tus datos automatizados. Según el artículo 21, puedes oponerte en todo momento a que tus datos vayan pasando de un servidor a otro. Las obligaciones generales serían en los reglamentos de pseudonimización, minimización de datos, etc., teniendo en cuenta el secreto profesional, la reversión no autorizada, por ejemplo, de estos tratamientos de datos. Estoy citando alguno, no estoy leyendo lo entero porque es muy largo. Obligaciones relacionadas con la seguridad de datos, pues los datos personales corresponderán a la notificación de una autoridad y, al ser posible, no más de 72 horas, a menos que esta sea improbable que estos derechos pues puedan ser promulgados y ir acompañados de los motivos de la dilación. Luego el régimen sancionador nos habla de infracciones graves o muy graves que prescriben a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año. Luego la autoridad de control de estos datos es la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, que es la autoridad estatal dependiente de velar por el cumplimiento de estos datos. Ya llevo 10 minutos con la protección de datos, con lo cual voy a cerrar este vídeo. El registro de actividades de la protección de datos son las medidas de seguridad para identificar la rapidez o no de las violaciones de tus datos o de los interesados. Y como conclusión cabe destacar la protección efectiva que exige o que se refuerce los derechos a los interesados que son equivalentes para supervisar estas normativas o estas infracciones, tanto personas físicas con respecto a datos personales, con adopción de medidas técnicas para garantizar que los requisitos de esta normativa son de derecho aplicado. Adiós, nos vemos.